En Instagram, @ecomedios. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico, un guitarrista argentino que acaba de publicar su nueva obra Hay que seguir. Mario, ¿qué podés contarnos de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Parafraseando a Jorge Luis Borges en su célebre poema El Golem, cuyo comienzo impone, si como el griego dijeran el trátilo, que en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo, la palabra Nilo, yo, como tal me digo, y es un decir, que en el nombre de Mozart se perfilaría toda su música, como en el nombre de Picasso se resumiría todas sus pinturas y en el de Gardel se asignarían todas sus interpretaciones. Así la cosa, por la inversa de lo dicho, manifestaría entonces que una sola pieza de su vasta obra sonora hablaría por Mozart, que una sola pintura a ojos vistas hablaría por Picasso, y una sola interpretación de su cancionero nos llevaría al nombre de Gardel. Todo esto es como es cuando se logra que el nombre sea prototipo de la cosa, estadio al cual se llega en las artes cuando el personaje es su obra y viceversa. A tal razón de ser, solo llegan a ello aquellos que han traspuesto las fronteras de lo común y han instalado su arte en el saber popular, raíz y origen de su predicamento. Son pocos los que lo logran, pero que los hay, como esos frutos del árbol de la sabiduría que Dios habría plantado en el jardín de las delicias, merced a los cuales los pueblos han dejado para la memoria de los hechos la veneración de sus cultores y el saber popular del rastro histórico de su folclore. Hoy, en esta noche de letras y corchea, nos visita un guitarrista cuya sola mención nos invoca su obra artística. Buenas noches, Luis Salinas. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, Mario, la verdad que hermosas palabras. A veces uno no sabe si está a la altura de eso. Así que una vez mi vieja, cuando yo no sabía muy bien qué hacer, si hacer otra música para ayudar a la familia ganando otra guita, mi vieja me miró fijo y me dijo, mirá que yo quiero un hijo feliz, ¿eh? Entonces, ahí me estaba diciendo, vos hacés lo que vos sientas, lo que vos tengas para decir. Y eso fue como un mandato. Si a eso le agrego que mi viejo, que cuando tenía 11 años tocaba en una radio del Chaco, tocaba con el pie de hi-hat, el otro pie el bombo, la guitarra y la armónica, una especie así de niño orquesta. Y él me decía siempre, yo no sé si soy bueno, pero que soy músico, ¿no? Y a mí me emocionaba cuando lo escuchaba decir eso. Desde ahí para acá
El camino fue la sinceridad y tratar de hacer lo que uno hace lo mejor que se puede. Y si hay una condición natural, tratar de desarrollarla hasta donde estemos en este mundo. Vos sabés que hice esta introducción porque no, a mí no me cabe ninguna duda que cuando vos tocas la guitarra no me hace falta verte. Sé que sos vos. Mm. Y además, cuando uno dice Luis Salinas, sabe lo que hizo. O sea, el nombre Luis Salinas marca su obra. Y va a escuchar una guitarra que así es Luis Salinas. Ambas cosas son vos, pero eso no lo logran todo el mundo. Lo logran ciertos artistas que llegan por su calidad y por sus formas a impactar al público. Es como Gardel, canta dos palabras y decide Gardel. No hace falta que lo piense mucho. Esos son pocos, por suerte los hay. Y yo siento que vos sos uno de ellos. Ahora, me guardé Yo algo para debo decir, decirte. Me guardé algo para para decirte. Ah, sí, sí, tuyo. no, no, para cerrar eso que estás diciendo. Viste que yo no creo mucho en la iglesia, pero creo mucho en Dios, ¿no? Y Dios te va, en mi caso por lo menos, me va tirando una data y yo trato de agarrarla. Por ejemplo, mi viejo me decía, eh, el verdadero artista es el que puede sacar lo que tiene dentro y sacarlo por afuera. No todo el mundo puede, pero hay que ir ahí, porque ahí está lo original y ahí está la esencia, ¿no? Eso lo junto con, alguna vez, eh, yo estuve en la casa de George Benson, uno de mis ídolos, y me acuerdo que traté de tocar una cosa que me había costado mucho de él, horas y horas. Y cuando toqué delante de él en su casa, a él le pareció simpático, nada más. Yo ya no sabía qué hacer y Dios me tiró un mensaje. Había tocado yo con su bajista acá en Oliverio. Y en vez de hacer un tema que habíamos tocado con el bajista, de golpe hago y me salió una cosa medio tranquila, así, o medio. Y Benzo me salió con el dedo como diciendo, eso es lo que quiero escuchar. Cuando él vio que salió de dentro mío. Y después cuando toqué con B.B. King, que le dije, mire maestro, que yo no vengo del blues. Y me dijo, no, pero a mí me gusta porque soy sincero, ¿no? Y Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh, Luis, ¿no? Y después, lo que terminó de cerrar la cosa, fue cuando estuve, antes de grabar el disco Salinas, estaba ahí con un guitarrista que se llama Billy Francis, que toca, es muy parecido a Prince en su manera de tocar, de cantar, una fluidez total. Y yo le dije, me impresionó mucho tu naturalidad para tocar, tu fluidez. Y él me dijo, bueno, yo escucho a todos, pero cuando toco trato de ser yo, que es más fácil. Y esas cosas me quedaron para desarrollar la personalidad y tener claro y tocar siempre lo que uno le siente tocar, no lo que está de moda o lo que te va a hacer vender más discos o esto, que respeto todo, pero yo elegí ese camino, eh, el de la sinceridad y la honestidad conmigo mismo, y no mentirse, ¿no? Porque yo creo que la gente no tiene por qué entender de armonía, melodía y ritmo, pero me parece que sabe cuando el artista es sincero. Y además la música, eso lo hablé mucho alguna vez con Rubén Juárez, de que la música es una energía espiritual. Si no serían notas nada más que las aprendés, las tocas, pero lo que hay detrás de las notas, es como las palabras, ¿no? Como esto que estamos hablando. Entonces ese ha sido el camino y pensar siempre que yo no conozco un músico que sea más importante que la música. La música ya estaba antes que nosotros estemos acá y lo que tenemos que hacer es honrarla y tocar lo que la música te pida, dejando el ego de lado, porque cuando se deja el ego de lado se encuentra más la verdad y creo que se toca mejor y sobre todo cuando podés tocar, en mi caso tengo la bendición de tocar con músicos que quiero mucho, que admiro mucho y en este caso también tocar con mi hijo Juan, ¿no? Que también él me está mirando, como mi hija. Y los ejemplos no tienen que ser solo de lo que hablas, sino de lo que tocas. Así que el compromiso de alguna forma en este tiempo es mayor, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Esto que decís
de que no estás tocando la música de moda ni lo que está impuesto, se nota claramente en el temario de Hay que seguir. Eh, ¿Cómo fue que armaste el set list, ¿no? De este mega álbum, porque son 49 temas divididos en 4 o 5 discos, donde hay una mezcla de todo, de folclore, de pop, de música de película, no sé, yo creo que no debe faltar muchos ritmos, ¿no? ¿Cómo fue que ideaste este trabajo? Mirá, Mario, vos sabés que yo algunas veces, en una época que las cosas estaban muy mal, hice un disco doble de música argentina, que fue el primer disco así de nuestra música que hice. Y ya fue un doble en un momento que no estaba para eso. Y bueno, el disco terminó ganando un Gardel, qué sé yo. Después fue más allá, cuando ya no estaba en GRP, hice un disco de 24 temas, más o menos, de solo guitarra. Era tocar el tema y nada más, no había solos, pero bueno, me metí 4 temas. Entonces, después fui más allá cuando hicimos clásicos de música argentina, que lo hice en Estudio Guión, con el portugués da Silva, que es un genio. Y yo le iba diciendo, mirá este tema, y pensando que por ahí alguno iba a hacer y otros no. Y él me decía, qué bueno, dale. Y al final terminé haciendo una hora de 64 temas. Y al final el disco también fue premiado y qué sé yo. Pero yo no hice el disco pensando que voy a ganar un premio o esto o aquello, sino sacarme de encima lo que tenía dentro para hacer, ¿no? Ahora hicimos el tren con Juan, con 15 años, y pasaron 9 años. Y después, sin darme cuenta, fueron así, 9 años. Y cuando se dio la posibilidad de grabar este disco que se fue dando, dejé que fluya, a ver qué pasaba. Entonces de golpe me encontré haciendo solo guitarra, tocando unos temas que yo toqué antes de cuando fui telonero de Joe Paz. Por eso empieza con la guitarra eléctrica, tocando 3 o 4 temas de jazz, porque me recordaba cuando toqué antes del maestro. Después algunas cosas de música que grabé con Tomatito, un par de temas míos, de aire de tango que le gusta mucho a Tomate, que lo grabó. Después a Yamandú Costa le gusta mucho Domingo de la Mañana, y fue un tema que se llama Después, dedicado a mi vieja. Y después unas cosas de folclore y tango, como, no sé, Grisel, como Fuimos, como alguna chacarera. Entonces se fue como armando eso. Y después era volver a grabar con mis amigos de siempre, con Juancho Farías Gómez, con Alejandro Tula, con Javier Lozano, que fue como el coproductor del disco, y La Frutilla del Postre, que siempre es que toque Juan, ¿no? Y encima, esas cosas de Dios, yo le decía a mi hija que tenía que cantar, y ella, una niña de hoy, me acuerdo que me decía hace 2 años, le dije, tenés que cantar más, me dice, mira papá, yo voy a cantar cuando yo lo sienta. Además soy tímido, ¿ok? Me dijo, ¿no? Y quedó ahí, y faltando un día para grabar, me dice, ¿mañana grabás? Sí, ¿y puedo ir a grabar yo? Bueno, terminó cantando 4 temas. Todo como cosas como una bendición, ¿no? Hicimos el de música argentina, que música argentina, a mí no me gusta decir tango y folclore, me gusta decir música argentina, porque tenemos muchos ejemplos como Rubén Juárez, como Hugo Díaz, como el mismo Jara Alemán, que tocaba de todo, de músicos que por ahí no son, en el caso ¿cómo se llama?, de Rubén Juárez, cordobés, y para mí es uno de los artistas de tango más impresionantes que de folclore. Bueno, Dino Saluzzi toca tangos increíbles también. Entonces, me parece que a veces decir folclore o tango y separarlo, no sé si estoy tan de acuerdo, porque los brasileños, por ejemplo, dicen música brasileña, no dicen bossa Y nova, MPB, ¿no? tango. Claro. Entonces, hice música argentina desde ese lugar. Inclusive me animo a hacer ahí un homenaje a Rubén cantando un tango que él cantaba como nadie, para recordarlo, alguna milonga. Y después de eso fue volver al Latin Jazz, que siempre me acompañó, ¿no? Hice un bossa nova
este, Bossa Tango, que lo compuse en pandemia, cantando solo. Y de ahí vino lo del papagayo, vino lo de todas cosas que cada tema podemos hablar, tiene una historia. Pero no fue, qué lindo tema vamos a tocarlo, no, cada tema tiene podemos hacer 3 programas hablando de cada tema. Y por qué están ahí, ¿no? Y por qué se repitieron también, porque a veces hay 2 versiones, en un par de temas hay 2 versiones del mismo. Pero fue todo así. Y después cuando la emoción, que no puedo decir de otra manera, que fue tocar el disco Los Salinas, que ahí arranco con una samba que se llama El Antigal, que la grabamos en España, con Juan. Ahí él toca el bombo, toca la guitarra, y fue hermoso tocar ese tema ya en España. Y bueno, resolví ponerlo en el disco, por lo que significaba eso. Después hay un bolero también que grabamos en Bolivia, y fue tan emocionante cantarlo que también decidí ponerlo. Y después lo demás fue tocado acá, pero de ese lugar hasta que llegó el momento de los Salinas, que los Salinas, el disco se convierte en el disco más importante de mi vida, porque canta mi hija, canta mi hijo, toco con los dos, y eso no se puede explicar con palabras. Y encima, bueno, el tema Hay que seguir es un tema de Juan, con lo que eso significa. Y ahí pasó una cosa, cuando lo pongan, Ahora, es importante que sepan esto. Cuando estábamos grabando, no sé, sentíamos que Silvia estaba en el estudio. Ella se nos fue hace 4 años, 4 o 5 años. Y sentíamos que ella estaba ahí con nosotros. Y no podíamos parar de tocar el tema, todos. Entonces el tema dura más de lo que otro tema duraría, porque nos pasaba eso. Y cuando terminó ese tema, le dije, listo, este es el nombre, este es el tema, y es el nombre del disco. Ese bueno, es más o menos el resumen. ya que está y ahora después nos vas a contar un poquito más, vamos a escucharlo. Aprovechemos para Dale. escuchar Hay que seguir, que es el tema que le da nombre al disco, al último disco de Perdón Luis que sea Salinas. largo con esto, pero es importante No hay problema. profundizar sobre eso. Busco el camino para seguir viviendo, pensando en vos. Todo fue triste, todo es muy duro. Escuchábamos a Luis Salinas interpretando Hay que seguir, tema que forma parte del disco homónimo Hay que seguir, que acaba de publicar. Algo anticipaste un poco de cómo fue la grabación. ¿Qué, qué más podrías contarnos de la génesis del tema? Eh, del tema Hay que seguir. Sí, Y hay que seguir, bueno, yo había puesto un poquito de la letra que dice, busco el camino para seguir viviendo pensando en vos.
Todo es muy triste, todo es muy duro, pero hay que seguir. Y ese fue el resumen de lo que sentí, de lo que yo sentí y de lo que siente Juan también. Porque imagínate que es un dolor muy grande, pero como era ella, seguramente me estaba diciendo eso. Nos estaba diciendo eso, hay que seguir. Y cada vez que tocamos ese tema, siento que ella está con nosotros. Vos sabés que cuando lo escuchaba el tema, eh, en esa parte final donde gritás, ¡Arriba Ah, sí. Silvia! Ah, ¿No? sí. Eh, Qué eh, bueno que te das cuenta de eso. Porque ahí sí, está. vos sabés que me impresionó. Lo tuve que escuchar varias veces porque, oye, cuando uno se impresiona se queda medio paralizado, ¿no? Sí. Y lo volví a escuchar. Me encantó el tema, es muy rítmico, ¿no? Y tiene una rítmica Sí, voraz. vos Además, últimamente, fíjate eh, cuando empieza, sí, y yo toco la canción como un lamento. exacto. Y de golpe entra la voz de Juan. Y eso me parte el alma, porque imagínate el dolor de Juan por su madre, ¿no? Cuando entra ahí, entonces había que salir de ahí. ¿De qué manera? Con el ritmo. Y ahí vamos saliendo y se convierte después como en una celebración, ¿no? Y es una hermosa melodía, porque es una melodía, es como lo que venís hablando vos. Hay cosas que uno las medita y hay cosas que salen desde adentro. O sea, ¿cómo podés expresar algo de adentro? ¿No viste que a veces vos, o cualquiera, ¿no? Que quiere decir algo que lo tiene adentro y como no lo puede decir, lo dice con las manos, como que Sí, dice así. Y bueno, musicalmente es esto, lo decís con las manos. O sea, el tema sale así, ¿lo viste? Así. Y de sí. pronto va tomando Ay, ritmo. Sí, te escucho. hablando de eso, ahí hago un espacio que hermoso. Yo estaba con Rita un día tocando acá la guitarra, ¿no? Y Rita en ese momento tenía 12 años, o no, menos, 10 años. Y sale de la cocina y me dice, papá, tocar la guitarra es como cantar con las manos, ¿no? ¿No? Sí, vieron Me dijo que- eso y se fue, ¿viste? Y es una frase maravillosa. Bueno, y con respecto a lo que decís, aunque no lo parezca, porque bueno, yo ya tengo 67 años y ando en la calle de los 11 años, pero en el barrio, yo era, si salíamos cuatro amigos, el más tímido era yo, ¿viste? Y la timidez la fui venciendo por la guitarra adelante, por tocar, ¿no? Entonces te expresás cuando hablas de lo que sentís y todo eso, pero no soy un tipo así me expreso mejor cuando tengo la guitarra. Cuando tengo la guitarra sale natural y ahí pierdo la timidez. Toco porque lo siento que tengo que hacerlo. A mí me gusta mucho cantar también, me gusta componer, todas esas cosas, pero la guitarra es como si fuera un dedo más, sí, un dedo más. Entonces sale ahí, sale más la emoción, ¿no? Y me puedo expresar más y a veces, como en este tema, con, con las notas con las que estoy tocando, aunque como bien decís, en un momento no aguanto y pego un grito ahí, ¿no? Sí, Porque sentía que sí, Rita estaba ahí, que sí, Silvia estaba sí, ahí. sí, sí. Vos sabés que yo escuchándote cantar, ha ido cambiando mucho con el tiempo la forma de cantar. No es los Sí. mismos primeros discos de cantar. Ahora último, estás más sosegado cuando cantás, ¿no? Es Ujú. más sosegado. Eh, es un canto más dulce, sale, la voz fluye más dulce. O sea, uno no quiere hacer comparaciones porque no sirven aparte. Pero me hacía acordar, ¿lo viste esos boleros que cantaba Tito Rodríguez? Sí, claro. De esa Hermosos. forma, porque no cantaba, parafraseaba los temas. Y Sí, en esa sí, bueno, forma, y vos los estás años haciendo empiezan. mucho eso, ¿no? lo- Parafrasear lo- los lo- temas dulcemente. Eso, los años también te hacen vivir las cosas, las letras diferentes, ¿no? sí, Eh,
Yo igual debo decirte que tuve unos problemas de salud serios cuando estaba eh, en, eh, en el Tazo. Tuve un pico de presión y el azúcar, la diabetes, qué sé yo, y casi no estoy más acá, ¿viste? Volví, fue duro volver de ahí, y después tuve COVID, con neumonía y qué sé yo, y eso me afectó un poco la voz y todo eso. No tengo el mismo caudal de voz que tenía antes, pero sí tengo el sentimiento para decir lo que quería decir. Sentía que Sí. tenía que cantar esos boleros, esos tangos, porque cuando era chico me gustaba canturrear cosas románticas. Y sentí que después de 9 años tenía que también cantar esos temas, porque además Negro Lozano es el mejor acompañando para mí, para lo que hago yo, ¿no? Y sentía que tenía que hacerlo. Y bueno, alguna vez Mercedes Sosa me dijo, me gusta cuando cantás, por ejemplo, alguna samba, porque no querés ser santiagueño ni tucumano, cantá como te sale a vos. Y eso lo tuve presente, como cuando canto un bolero como he cantado con Chico Novarro, que me decía lo mismo. Hay que tratar de cantar como tocas, aunque no tenga las mismas condiciones. Yo el otro día escuchaba una cosa de Luis Miguel que tiene un caño, decimos el caño cuando un tipo tiene una voz, y maravilloso, ¿no? Pero del golpe escucho a Alejandro Sanz, que no tiene la misma caudal, y me gusta y me llega lo que dice, aunque no tenga esa voz. Me parece que, no sé, yo escucho a Goyeneche, mis cantantes predilectos son Gardel, por supuesto, Goyeneche, porque él te decía, lástima bandoneón, y vos lo veías al bandoneón, ¿no? Te hacía vivir la letra. Y Rubén era una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y son como mis ídolos, por supuesto, Mercedes Sosa, Y bueno, pero en el date cuenta canto que a siempre... Rubén le pasó eso, ¿no? También. Porque Rubén No, no, al inicio tenía una voz de esa que te mataba, te tiraba al piso. claro, Y a lo último, te mataba 2 veces. dos veces te mataba, sí. Yo te voy a contar una cosa, les voy a contar una cosa. El otro día pasé por el Obelisco, en la diagonal, ahí, y una vez en un espectáculo de tango, eh, tocamos con mi grupo, no, tocó Rubén con su grupo, tocamos nosotros y al final lo invitamos a Rubén. Y Rubén subió al escenario, se sentó ahí y me dice, canta Garúa. Le digo, ¿cómo voy a cantar Garúa si estás vos, Rubén? Todo eso había 35.000 personas más o menos. Era una cosa al aire libre, que estaba todo el mundo. Y le digo, no, Rubén, cantá vos. Medio discutiendo delante de él. Y me hizo un acorde y me dice, no, canta. Y terminé cantando Garúa por única vez en mi vida para 35.000 personas con Rubén Juárez acompañando. Porque me estaba empujando desde la emoción y de una cosa tan fuerte que, que yo finalmente siempre me termino dejando llevar por la emoción. Porque me parece que es lo más sabio. Lo que sentimos es más sabio que lo que pensamos, para mí. Entonces, cuando te encontrás con un monstruo como este que te dice, anda y canta, y esas cosas, como cantar con Mercedes, también me pasó, que ella quería cantar el tango nada y quería que yo haga la primera parte. Yo digo, pero ¿cómo voy a cantar? No, si no cantás, nos bajamos, una cosa así me dijo, ¿no? En Villa Gesell, fue en Pinamar. Entonces, esas cosas, o el mismo en Cigala también me pasó, que me animaba mucho a cantar, pero yo creo que el cantor, es como un pájaro, ¿no? Una vez un cantor de allá de La Rioja me decía, ¿por qué no cantás más si tuviste elogios de artistas muy grandes? Digo, mira, yo creo que si vamos a una reunión, vos y yo, si yo veo una guitarra, lo primero que hago es agarrar la guitarra, después canto. En cambio, el cantor está hablando como Mercedes, habla con vos, y de golpe canta y después sigue hablando. Es como un pájaro el que canta, ¿no? Entonces, por más que me guste, lo mío es la guitarra. La guitarra está toda fuera del estuche en mi casa, porque eso sí necesito hacerlo. Cantar es una cosa que me encanta, que me emociona, pero respeto a esos que son cantores, esos que nacieron para cantar. Pero está ahí, el canto está ahí,
y tratando siempre, a mí nunca me gustó que los cantantes, cuando se grita, yo escuchaba, por ejemplo, a el Changonito, ¿te acordás del Changonito? Sí. El Changonito se cantaba una samba y nunca gritaba. Y cantaba con un sentimiento que a mí me gustaba más que por ahí un cantor que gritaba, ¿no? Y esos son mis maestros en lo que es cantar. Igual Rita, te voy a decir que Juan canta y es muy músico, pero Rita nació para cantar. No sé qué va a hacer con eso, pero tiene una fluidez y una cosa así que le sale cantar, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ella. Por ahora le acompaño. Cuando tenga ganas, estoy ahí, ¿viste? Vamos a ver, tengo mucha ilusión. Estamos conversando con Luis Salinas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, lo siento, bebé. Tu pasito en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tienen, niña, tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón. Escuchábamos Mi persona favorita, interpretada por Luis Salinas, tema que forma parte de su último disco, Hay que seguir. Ya el título lo dice, hablaste un poco de Alejandro Sanz, de Río Roma, que es la que lo compusieron el tema originalmente, pero también de tu hija, ¿sí? ¿Cómo fue la grabación de este tema y la elección de esta Bueno, persona favorita? primero Rita cantó Alfonsina, que me acuerdo que arrancó a cantar y me dice, antes de dormir, me dice, me parece que me metí en un problema, papá, porque es muy difícil ese tema. Y al otro día lo grabamos y costaba, pero ella estaba muy ilusionada. Entonces le buscamos el tono, lo cantó, y si vos escuchás, la primera parte ella canta como una niña, muy niña. Cuando vuelve, ya está con más confianza y después ya se afirma con el hermano. Y después de ese tema había que salir de lo que es Alfonsina. Y el mejor tema era mi persona favorita, porque Juan lo cantaba y yo no sabía que ella lo cantaba. De golpe se pusieron a cantar y estaban en el mismo tono, los dos, y ahí ella entra todavía con más confianza, una canción hermosa, ¿no? Que tiene todo. Que lo habíamos grabado con Lito Vitale, me acuerdo, con Juan. Entonces, bueno, todo se dio así, que de este tema teníamos que salir a este, ¿no? Que es un hermoso tema.
ella tiene una voz más de soprano, ¿no? Que una mezzo. O sea, vos tenés una voz de barítono, ¿no? Y no Sí, sos tenor. Eh, y no, ella tiene una voz, o sea que adecuarla, a veces hay que adecuar porque es una voz más fina, que tiende sí, más a lo alto, más que a los bajos, sí, 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 ¿no? sí. Además, ya te Eh, digo, esa es la primera grabación que hace, claro. ¿no? Hay unos Eh, temas que ella canta que son muy difíciles, que además eran muy difíciles de tocar para Javier Lozano, porque son cosas, algunas cosas que grabó Tony Bennett, o que grabó Lady Gaga con él, o cosas que son complejas en cuanto a las notas y el acompañamiento con el piano y qué sé yo. Pero ella arrancó así. claro. Ya irá, y ya irá encontrando cada vez más su personalidad, si Dios quiere. Lo difícil a veces en el cantor, bueno, también en todas las cosas, pero es que el tema se adueñe de ella. O sea, Ah, sí, claro, o sea, que no es que uno lo cante. Cantar es una cosa. Una cosa es el intérprete y otra cosa es una persona que canta. El intérprete lo tiene que hacer suyo. Y ese es un claro. y eso es un estado de maduración. Vos Sí, viste, lleva un tiempo. hablamos de Juárez. Juárez cantó muchas veces, Gardel mismo. Vos escuchás a Gardel cantando Claro. Mi Noche Triste, la primera vez que lo canta, Mi Noche Triste, y después que lo canta 9 o 10 años después, en la última, y hay una diferencia infernal en Sí, cosas, y sí, es el mismo Gardel el que canta, pero sí, lo fue sí. metiendo, lo fue elaborando, y hasta que de pronto sale otra canción. Bueno, ella Sí, la vida, creó, la vida, la y vivencia, eso, sale la vivencia. y esa será la vivencia Hay de una ella. samba hay una samba que está en el disco que los invito a que la escuchen en algún momento, que se llama Quiero ser luz. Es una samba que yo escuchaba cuando era chico y con los años me fui dando cuenta de lo que era la letra. Y cuando lo canté muy emocionado porque es uno de los pocos temas que hizo el compositor y después de eso él se nos fue. Y ahí había, como estaba cantando, como despidiéndose, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y ahí tenés que sentir la letra, no es solamente decir, bueno, lo voy a afinar, voy a tratar de afinar, Era el voy a tema ese, tratar se me está haciendo la de- noche, ¿no? Era el que exactamente. se me está Sí, haciendo sí, la sí. noche, ese, es un Sí, temazo sí, sí. ese. Es Eso, un zambón, como decimos, se decía eh, antes, un zambón. Lo hablé mucho con el Paz Martínez, que era folclorista en su época, y escuchábamos esas zambas. sí, Eh, es como se dice, como se decía en esa época, un zambón, ¿viste? sí, sí, Pero lo llegás a cantar cuando entendés la letra, cuando entendés bien la letra. No es sí. solamente fraseo la melodía o trato de afinar, sino interpretar, como decís vos. Y eso, la interpretación de la letra a veces viene con los años, con la vivencia que tengas, ¿no? Vos te quería decir algo, decir, es un decir, ¿no? Eh, Tenés una obra vastísima, por el lado que se le ocurra a cualquiera. Lo que me llamó la atención que no hayas tocado, por ejemplo, algunas figuras emblemáticas de la guitarra de América. Y no digo de Norteamérica, estoy hablando de América. Por ejemplo, Ujú. yo no te escuché, pero bueno, debe haber, capaz. No te escuché nada de Mangoré, de Agustín Barrio Eh, Mangoré. Por ejemplo, la Catedral o el muy Balso. difícil, muy difícil. Pero si vos tenés Porque si sos yo una máquina, yo digo, qué raro que no haya no, tocado eso, porque eh, yo qué no, sé. yo cuando a mí se me mezcla mucho la admiración, el respeto por ejemplo, para ir a otro, Spinetta tiene una forma de acompañarse y tocar que es única. Creo que sé uno o dos temas de él y lo admiro y me gusta escucharlo a él. Con Piazzolla me pasa lo mismo, porque no toco mucho, creo que toco uno o dos temas o tres de Piazzolla, porque era un bandoneonista increíble, además de ser el compositor, y me gusta cuando alguien como Rubén o como Libertela o como este, hay otros, o Dino,
Saluzzi, toman a Piazzolla, pero lo tocan a su manera, porque Piazzolla dejó la cosa tan arriba bueno, es como eh, Paco de Lucía en el flamenco, ¿no? Y me parece que en la guitarra clásica, eh, que me decía recién, es un tipo que dejó la cosa muy alta, uno de los compositores más grandes de la guitarra, ¿no? Que para mí no fue reconocido como tendría que haber sido, salvo los guitarristas que tocan eso y se encuentran con la complejidad que tiene tocar esos temas que decís, ¿no? Yo pude hablar con Berta Rojas, que es una de las guitarristas más grandes de música clásica del Paraguay, y hablábamos de eso, de la complejidad de que tocar eso, ¿no? Y por ahora lo disfruto, por ahí en algún momento me meto a ver si puedo sacar algo y tratar de respetar la obra, tratando también de ponerle mi interpretación. Pero eso no, obra muy compleja, es posible, posiblemente por eso no sentí hacerlo todavía. Ya que estamos hablando tanto de este nuevo trabajo que acabas de publicar, hay que seguir, vamos a escuchar el último tema que eligió Luis Salinas para esta noche de Letras y Corcheas, Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Escuchábamos a Luis Salinas interpretando a Alfonsina Y a y el Rita mar. Salinas y a Juan Sí, Salinas. a Rita Salinas, bueno, a la familia Salinas, interpretando Sí, ese es el de los Salinas. justamente, bueno, interpretando a Y Alfonsina y el Rita, mar. Este, vos sabés que Rita tiene mucho humor, ¿no? Entonces, terminamos de tocar Alfonsina y yo toco ahí la guitarra, ahí hago cosas. Y ella le dice a Juan, ¿a vos te parece él siempre tiene que tocar? Sí. ¿Por qué no nos dejas cantar, viste? Le digo, bueno, yo sé que es como el que traje la pelota y tengo que jugar, digo, ¿viste? Pero ella me gasta, como diciendo, "Ves, siempre tenés que meter la guitarra". bueno, hace un tiempo, justamente vos antes lo nombraste a Lito, Baglietto y Vitale decían justamente eso. Yo les preguntaba cómo era trabajar con los hijos, ¿no? Porque los hijos te dicen Sí. justamente esto. Vos tocas con un músico, con un cantante X, no se va a atrever a decirte, vos siempre metés la Sí. guitarra. Pero tus hijos Siempre, van y te, y siempre tenés y que te la tocar. tiran en la cara, son terribles. Digo, ¿cómo es esto de trabajar con, Sí, sí, con sí. los dos? Y más con tu hija que No, está empezando yo, a divertirse con esto, pero claro. todavía no tiene las Rita, mañas del músico Rita, profesional, ¿no? no, Rita tiene aparte, como le dije, tiene mucho humor. Un día estaba tocando y me equivocó una nota. Ella pasó al lado de mí y me dijo, ¿qué pasó ahí? ¿Viste? Y dije, ¿qué pasó? ¿Viste? Y se fue. Y una Yo con te- Juan es hermosa, que vos que me conocés hace mucho, una de las cosas que se hablaba de mí es que yo no paraba de tocar, que empezaba a tocar y no paraba, ¿no? Entonces, no sé, más o menos sabía cuándo empezaba, pero no sabía cuándo terminaba, porque me enrollaba. Hoy en día, si tengo una cita de cualquier tipo, que agarro la guitarra, seguro que llego tarde, ¿viste? Porque me pasa eso, gracias a Dios, me pasa eso.
Entonces, un día estábamos con Juan y era la 1 de la mañana y una vez hablando con Tomatito, el gran guitarrista flamenco, me decía, no sabemos el misterio si nosotros elegimos la guitarra o si la guitarra nos elige a nosotros, ¿no? Y yo creo que Juan empezó tocando el cajón y de golpe la guitarra lo agarró, ¿no? Y en una de esas noches, que era la 1 de la mañana, estábamos tocando y a mí me agarró el ataque de padre y le digo, Juan, hay que ir a dormir porque mañana hay que ir al colegio, ¿no? Y me miró como diciendo, vos no sos el más indicado para decirme eso. Sí, sí. Debo Me decir dio. que a mí no me ocurre eso, ¿eh? Yo tengo una suerte. Mis hijos jamás me dicen una palabra de nada, Luis, nunca. Es una excepción. Lo tuyo es una excepción, a mí no me pasa, Luis. Mirá cómo me mira. No, pero Ay, ay, ay. los Son hijos así, son son, así. los hijos son el presente, el futuro, es lo que tenemos una edad, es lo que viene y te da ganas de vivir todos los días. Sí, Porque cuando uno vivió muchas cosas, para mí, en mi caso, lo que me sostiene y lo que me hace vivir el momento y mirar para adelante son mis hijos. sí, Y hoy en día hay que acomodarse como son los hijos hoy, ¿no? exacto. Yo creo que no cambiaron los hijos, cambiaron los padres, También un poco hemos ¿no? cambiado, eso es cierto, es Sí, cierto. sí. No, a Eh, Rita no le puedo decir, porque no le puedo decir ni a ella, ni a Juan, ni a ella, sobre todo. ¿Viste esa cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y porque sí? No va más porque sí. Tenés que explicar por qué. Y está bueno ese ejercicio. Y uno aprende mucho de los hijos. Yo aprendo mucho de mis hijos. Cuando hablo con ellos o bueno, discutimos algo, que uno de golpe te encontrás viendo otra visión de las cosas que te hace crecer. sí. Eh, Ahora, hay que seguir. La palabra hay que seguir quiere decir muchas cosas, Sí, porque según como la pronunciemos, dice. Por ejemplo, yo digo, hay que seguir, Luis. Ya te estoy diciendo. Hay que seguir, Luis. Esa es sí. otra forma de decirlo. O simplemente hay que seguir, que uno sigue. ¿Cuál de todas esas formas y en este momento te sentís representado? La más positiva. Hay que seguir, Hay que ¿no? seguir. Así lo siento que como que Silvia nos dijo en esa canción, bueno, me fui a otro plano, pero hay que seguir, ¿eh? Por mí, por mi hijo. Desde ese lado hay que seguir. A veces estamos tocando con Juan ese tema u otro, y le digo, dale que está la vieja escuchando, ¿no? Hay que seguir, y hay que seguir en la Sí, vida, porque yo creo que hay otra vida. Creo que mi vieja, que se me fue a los 50 años, y mi viejo que se fue en la pandemia, están ahí, están mirando, están en un lugar mejor, y están mirando, y lo que hacemos. Entonces hay que seguir hasta donde estemos acá, haciendo las cosas lo mejor que podemos, poniendo la verdad por encima de todo y, y el amor en todas sus formas, ¿no? Lo que tenemos la dicha de ser músico, alguna vez le dije a Juan, tenés que ser agradecido a lo que sentís cuando escuchás música, lo que sentís cuando tocas y que cuando haces lo que sentís, por ahí transmitís esa emoción a alguien y, eh, y creo que para eso estamos los músicos, para sentir y hacer sentir. Y además, ya en lo personal, es muy lindo sentirse útil, ¿no? Que no sea solo para uno, sino que le estás haciendo bien a alguien. Cuando terminas un concierto y viene alguien y te agradece, pero no por si te tocaste todo, sino no porque le pasó algo y se olvidó un poco de los problemas que tenía o lo que sea. Me parece que ahí, después de eso no podemos dormir tranquilo, porque para eso estamos acá. Cada uno en lo que le toque, ¿no? Ahora, hay algo que me llamó la atención y es que justamente este tema le da el nombre al disco, pero al mismo tiempo es el último tema.
En general, el que le da nombre al disco es el primer tema, lo pones entre los primeros, pero nunca es el que cierra. ¿Por qué? Bueno, te voy a confesar que nosotros hicimos todo, grabamos ese tema y no me acuerdo qué tema grabamos el último día. Y hay un tema que se llama Cinema Paradiso, Sí. ¿no? Que yo desde que vi la película, las 4 veces que la vi, lloraba y lloro en los mismos lugares, ¿no? Por mi historia, por cosas, me pasaba eso. Y saqué el tema para sufrir menos, ¿no? O sea, me puse a sacarlo para tomar un poquito de distancia, no sé. Y quedó ahí, lo saqué para mí, no para tocarlo en ningún lado. Bueno, cuando llegó el momento que estábamos grabando, bueno, salía esto, salía aquello. Y de golpe le digo a Javier Lozano, un gran músico, como te dije, coproductor del disco, le digo, Nego, vamos a tocar esta. Y tocamos 2 versiones de Cinema Paradiso. Y yo sentí que ahí se terminaba el disco. Parecía que el maestro Morricone nos estaba diciendo, bueno, hasta acá llegaron, hasta acá llegaron. Esto es. Y nos fuimos a comer algo, y al otro día escuché todo, y me pasó eso, pero cuando volví a escuchar Hay que seguir, que tiene toda la emoción de lo que estamos hablando, dije, no, esto tiene que terminar acá, porque después de esto, ¿qué hay? No más nada, hay que seguir. Y quedó en eso. Lo probé de las dos maneras, con Cinema Paradiso y con Hay que seguir. Y terminó con el tema que le dedicamos a Rita, porque me parece lo más fuerte y es lo que nos queda, ¿no? Después de escuchar la obra, que hay que escucharla, me da un poco de pudor decir obra, ¿no? Le digo la obrita, pero que empieza con el solo de guitarra, esto, aquello, y termina ahí. Y el final tiene que ser algo o que te diga, lo cerramos acá, con el Cinema Paradiso, con el cierre ese que tiene, o hay que seguir con lo que te dice la canción. Hay que seguir. Y lo dice también el canto de Juan al final, y por eso termina con ese tema. Pero siempre fue como una cosa que, eso, hay que seguir, porque si yo lo cierro con Cinema Paradiso, tiene un cierre el disco, como que lo cerrás. En cambio, con esa canción queda abierto, ¿no? Yo cada vez que escucho el disco y viene esa parte, y bueno, me da ganas de hacer cosas, de seguir. Luis Es Salinas, difícil explicar eso sí. con palabras, pero bueno, es lo que me pasa, ¿no? Luis Salinas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme conversar con vos nuevamente y habernos permitido escuchar esta obra. Y para mí no es obrita, es un obrón, porque la verdad son 49 temas donde uno navega entre las melodías, las voces y no quiere dejar de escucharlo. Así que nada, la gente... Escuchen, hay que seguir, está disponible en todas las plataformas y disfrútenlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros cuando lo escuchamos antes del programa y ahora los 3 temas que compartimos con la audiencia. Así que nada, Luis, muchas gracias una vez más por Yo haber les estado con agradezco mucho, nosotros. escúchame, yo les agradezco mucho, te agradezco mucho la posibilidad de poder hablar desde este lugar. Algunas veces he hecho notas y cuando haces una nota y alguien te pregunta algo y vos te das cuenta que no te está escuchando, yo quiero cortar la nota inmediatamente porque no está pasando nada. Entonces, cuando vos podés hablar desde este lugar tan profundo, como ya arrancaste vos con la introducción y hablando hermosamente de lo que hacemos, digo lo que hacemos porque para mí la música la hacemos entre muchos o varios. No me gusta decir yo toco, yo no sé qué, sino que me parece que alguna vez le dije a Juan, la, la, eh, no conocí nunca a un músico que me diga mañana a las 5 de la tarde debe estar inspirado, porque eso no se maneja. Se maneja por vivir el momento como único, entregarlo todo, pero lo otro, porque la música es algo superior, yo creo que la música es Dios, está ahí
Dios está en la música, yo lo siento así. Pero por eso no es tan fácil hablar de eso desde este lugar que hablamos hoy. Y eso tiene mucho que ver con tu introducción, con entendiendo lo que hay detrás de las notas, la historia. Así que para mí fue un placer, te lo agradezco mucho. Y bueno, nos estamos viendo en algún concierto. Vamos a estar tocando ahí en la Carbonera el 26 y el 28, tocando un día Latin Jazz y todo eso, y el otro día música argentina y algunos temas de este disco, ¿no? Bueno, Los espero, te espero. muchas gracias, Luis. Voy a ir seguro. Tengo ganas de verte de nuevo y darte un abrazo. Sí, claro. Y después de esto más, ¿eh? Eres un hombre maravilloso. ¿Para qué te voy a decir? No te elogio más porque a vos no te gusta, pero no importa. Es así. Gracias. Te mando un abrazo grande. Nosotros nos Muchas vamos a gracias. reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.